está en curso precisamente la aprobación del presupuesto general de la Nación por aproximadamente 556 billones de pesos para el 2026. Y en ese marco, como lo hacen tradicionalmente todos los gobiernos, presentan ante el Congreso una ley de financiamiento para poder generar la sostenibilidad de alrededor de unos 20 billones o un poco más, que representa, obviamente, un gravamen o impuestos en mayor medida para los archimillonarios. Esto es importante dejarlo absolutamente claro ante la ciudadanía, porque lo que se ha estado generando es una desinformación de que esta ley de financiamiento va a generar impuestos a la canasta familiar. Es absolutamente falso. La propuesta o proyecto de ley de financiamiento que está generando discusión y deliberación en el Congreso en estos momentos, lo que plantea es la propuesta de gobierno, precisamente del gobierno Petro, que es generar impuestos a los archimillonarios, impuestos a la renta. No es dable que las personas naturales que más ganan en este país sean las que más evadan impuestos. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Y por supuesto también hay unos impuestos que tienen que fomentar la transición energética, porque esa es una necesidad en el marco de la catástrofe que se puede avecinar desde el punto de vista climático en nuestra humanidad y en el planeta. Y ello, obviamente, son elementos centrales. También la ley de financiamiento plantea elementos sustanciales relacionados con generar impuestos a las personas que se quieran hospedar, extranjeros que no son residentes en Colombia. Eso está ocasionando lugares de gentrificación en las grandes ciudades. ¿Qué es la gentrificación? Pues que están llegando con sus recursos extranjeros, evidentemente, que no son residentes, gastan, pero evaden lo que tiene que ver con impuestos como si fueran cualquier ciudadano del común en nuestro país. Por lo tanto, esto es importante dejarlo claro. El impuesto a los juegos de azar en Internet, eso es un desorden. Los juegos de azar a través de, evidentemente, las plataformas es un tema que tiene que tomarse en cartas en el asunto, porque eso puede desencadenar en ciertos vicios para la sociedad y que no tienen, obviamente, desenlaces precisamente positivos en términos de la convivencia social. Es decir, hay elementos estructurales que permiten plantear que esta ley de financiamiento lo que busca concretamente es atacar el eludir por parte de algunas personas naturales de nuestro país, que algunas tienen precisamente todos esos ingresos en paraísos fiscales, que le aporten con sus impuestos, así como lo hacen las sociedades desarrolladas. Por eso es que no hay tantos niveles de desigualdad en estas sociedades como las europeas, porque los que más ganan son los que más contribuyen, y en este sentido, a la inversión social, para que de una u otra forma derechos fundamentales como la salud, como la educación, que deben de ser de carácter universal, permitan reducir esas brechas. Es que estamos hablando, y esto es muy importante dejarlo claro, estamos hablando de la sociedad más desigual de América Latina. Por favor, la sociedad más desigual de América Latina. Y quieren reducir la discusión, y esto es importante también dejarlo claro ante la ciudadanía, quieren reducir la discusión en términos de las exenciones a los combustibles, las exenciones a los hidrocarburos, prácticamente colocando en un mismo nivel al ciudadano del común con una persona que, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Cali, vive en Ciudad Jardín, en Bogotá vivirá en el Chicó, en Medellín vivirá en el Poblado, tiene una 4x4, y quieren dejar intactas esas exenciones en términos del famoso fondo, precisamente para generar subsidios a los combustibles, y no tocar ese, que es un elemento estructural de las finanzas del Estado. Es que no es dable que una persona, como lo han señalado en diferentes lugares, que tenga 4, 5 vehículos de alta gama, tenga que asumir exenciones en materia de combustibles. Eso no tiene sentido en nuestra sociedad. Por lo tanto, hacer el llamado a defender esta propuesta porque es progresiva,
porque pone al que más gana que más aporte precisamente a las finanzas públicas, porque contribuye en la inversión social y adicionalmente porque permite reducir las brechas y en este sentido también avanzar en lo que tiene que ver con la transición energética. No podemos dejar pasar este momento histórico. Sabemos que hay mucha desinformación en redes sociales, pero es absolutamente importante en términos de lo que significa la sostenibilidad de los proyectos de inversión social que tiene Colombia, que entre otras cosas este es el gobierno que más ha invertido en las regiones. Óigase bien, mientras los anteriores gobiernos concentraban sus inversiones, las inversiones del presupuesto general de la nación, en el centro de Colombia, este gobierno ha permitido ir a esa Colombia profunda con inversiones sociales, para que proyectos generen impacto en materia de salud, en materia de educación, en materia de saneamiento. Y esto es muy importante relacionarlo también con otra apuesta que tiene este gobierno y que la ha radicado en el Congreso. Y es precisamente reglamentar el acto legislativo que ha sido aprobado, que implica la irradiación de recursos del presupuesto general de la nación a las regiones a través del Sistema General de Participaciones y que implica que los recursos que vayan a las regiones, a propósito de esta disposición que tomó el Congreso precisamente en la pasada legislatura, estos recursos vayan específicamente a salud, educación y saneamiento, elementos centrales para reducir las brechas de desigualdad. No podemos permitir que estos recursos vayan a las regiones y que los gamonales de turno de estas regiones los ejecuten a través de algo que ellos le han llamado, entre comillas, propósito general, para seguir aceitando sus maquinarias y por supuesto evadir la responsabilidad con las grandes necesidades que tiene la sociedad colombiana. Entonces, elementos centrales: defender este proyecto de ley de financiamiento, defender la sostenibilidad de las finanzas públicas y por supuesto cuidar nuestros recursos para que vayan a ser ejecutados en las regiones de forma descentralizada, con transparencia, con eficiencia y por supuesto con impacto real, reduciendo las brechas de desigualdad. El aumento en el financiamiento de la educación, la lucha por cambiar el modelo de salud, el único propósito es beneficiar al pueblo colombiano, pero el sector que ha estado enquistado en el Estado, que se ha beneficiado, que tiene su Congreso que legisla a favor de ellos, pues hoy ve amenazado todo esto. Entonces creo que una de las banderas del presidente Petro de hacer inversión social pues se ve truncado por la falta de voluntad de aprobar esta ley de financiamiento. Entonces, si no se aprueba la ley de financiamiento, ahí está el señor Cepeda, anterior presidente del Congreso, el enemigo número uno de la propuesta de esa ley que permitirá tener más ingreso al Estado colombiano para poder invertir. Entonces, pero no Iván, no, Efraín. Efraín, sí, el anterior presidente del Congreso, Efraín Cepeda, conservador. Y entonces, hoy, para cerrar pues el gobierno de Petro, un gobierno sin presupuesto pues sería muy lamentable porque no podría ejecutar todo su plan de trabajo, su plan de gobierno, lo que prometió en campaña. Entonces, seguiremos escuchando mentiras. Creo que ya el pueblo colombiano debe entender que todo lo que dicen los medios de comunicación masivos, Caracol, RCN y los otros medios pues que están en contra de este gobierno, pues no van a decir sino mentiras sobre mentiras. Los que inclusive de esos de la derecha que están en campaña siguen mintiendo pues para potenciar sus campañas, y creo que debemos tener claro que esa ley de financiamiento pretende generar un espacio para poder blindar las propuestas del cambio del presidente en el tema social. No es reforma tributaria, es ley de financiamiento. ¿Sí? Es una serie de impuestos para gravar a los archimillonarios. Que es como más cortito.